marcará siempre un antes y un después de la educación superior, una propuesta que depura el sistema de educación de instituciones que no cumplieron con los requisitos mínimos. Estas universidades, que representaban un peligro a la calidad de educación, enfatizó. Ahora escuchamos al asambleísta Joel Abad dentro de la continuación de la sesión 820 del Pleno de la Asamblea Nacional. Buenas tardes al pueblo ecuatoriano. Antes de dar mis observaciones generales respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas, suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, SEACES, y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el sistema de educación superior, debo manifestar primeramente como preámbulo. El 13 de febrero del 2017 se creó un fideicomiso para la administración de los bienes de las universidades que han sido cerrados por el Consejo de Educación Superior. Entre los bienes inmuebles de propiedad de las universidades cerradas están 23 inmuebles, como terrenos, edificios distribuidos en las provincias del Cañar, Pichincha, Morona Santiago, Santo Domingo de los Áchiras, Manabí, Napo, Zamora Chinchipe, Tena, Sucumbíos, Orellana y Pastaza. Hoy se ha presentado este proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Educación Superior, proyecto en el que se considera la venta de los bienes de las referidas universidades para el pago de acreencias en los recursos provenientes de las citadas ventas. Primera observación que quisiera dar. Un elemento básico sobre una ley que aborda aspectos patrimoniales es recordar la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 17 establece claramente: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Pido, por lo tanto, que se aprecie en cada caso, en la circunstancia de cada universidad, si existe o no respeto a esta garantía. Si bien es cierto, nos interesa el mecanismo de venta, el precio de la venta, las circunstancias en las que se vendieron los bienes de las universidades. Pero más importante que esto son los procedimientos de venta de determinados bienes, pues resulta que hay que establecer la justicia y la constitucionalidad de dicha decisión. Segunda observación, en el artículo 66, numeral 26 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho a la propiedad de todas sus formas en función y responsabilidad social y ambiental. En la misma línea considero que siempre debe preservarse y evitarse cualquier demanda contra el Estado
por error legal de parte de autoridades del país. Es decir, no se cumple con la ley cuando se ha violado el derecho a la propiedad reiteradamente. Una vez determinada la constitucionalidad y legalidad de la transferencia de bienes particulares o privados de las universidades referidas, mediante ley resulta lógico que, como lo sostiene el artículo 1, de este proyecto de reformas, los recursos sirvan para pagar con los resultados de su administración los pasivos a favor de los trabajadores. Aunque allí se precisa que son trabajadores del sector público, cuando debe destacar los bienes que se están transfiriendo o liquidando corresponden a universidades privadas. Se debería determinar, por lo tanto, si está correctamente concebida la redacción de este artículo. Los servidores de las universidades privadas en liquidación son servidores del sector público, un gran interrogante. Las universidades ecuatorianas, a través de su historia, siempre gozaron del principio de la autonomía. Es decir, ni el Estado ni las autoridades gubernamentales debían ni podían intervenirles. Hago votos para que esta situación histórica de su autonomía sea recuperada. Deben ser las propias universidades las que regulen su existencia y desarrollo. El control y la subordinación de las universidades al gobierno de turno establecido en el artículo 353 de la Constitución de la República. Traigo a colación que soy un profesional formado en la Universidad Estatal de Guayaquil, fiscal, laica y gratuita. Anhelo que la Universidad Ecuatoriana recupere el derecho al cogobierno, como cuando los decanos eran elegidos por el Consejo Directivo, organismo en el que estaban todos los profesores principales y un representante estudiantil elegido por sus compañeros por cada 2 profesores principales. Ahora los decanos son elegidos por el rector, es decir, a dedo. Aspiro también que se recupere en la Universidad Ecuatoriana el derecho histórico a la libertad de cátedra, otra conquista histórica consagrada en la reforma de Córdoba de 1918 y que se ha perdido desde la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, vigente desde el 12 de octubre del 2010. Ahora también existen los sílabos para vigilar, supervisar, censurar el contenido de la materia concerniente a profesores y a estudiantes. Se pretende que determinada información académica, científica, social, cultural, no sea de libre acceso a los estudiantes y a los futuros profesionales.
Estas observaciones, quiero, colega, presidente de la comisión, sean considerados como un aporte del asambleísta de Pachacuti. Muchas gracias.